Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Ayer le dije en la entrevista al director de Bloomberg algo que creo que durante mucho tiempo se elevó la economía a rango supremo y se subordinó todo lo demás, y que yo no creía en eso, que incluso ese fue parte del problema. Es muy importante la atención de los asuntos públicos como para encomendárselos a los economistas. Es como encomendarle la paz de un país a un militar. No es posible. Bueno, pues amanecemos con una buena noticia. Dio a conocer el INEGI los resultados de el crecimiento económico en el segundo trimestre, y contrario a lo que pronosticaban algunos de que se iba a caer la economía y que íbamos a entrar en recesión, afortunadamente la economía creció de acuerdo a los datos del INEGI. No les funcionó su pronóstico a los expertos, y miren lo que se publica hace un momento, esto en El Financiero. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales y sobre todo en este espacio de noticias, de análisis, de crítica de la política que vivimos el día de hoy, de la forma de gobernar del actual presidente de la República. Gracias de verdad por hacer un espacio para este espacio de NP Noticias de la tarde. De verdad es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, donde quiera que ustedes se encuentren, en su trabajo, en su vehículo. De verdad, muchísimas gracias. Es un verdadero placer estar aquí nuevamente en este espacio. Hoy ya es miércoles 31 de julio del año 2019. Hoy es el último día de este mes. Entramos al octavo mes del año. Estamos hablando prácticamente que ya rebasamos la primera parte, la primera mitad del año, y bueno, nos encaminamos ya pues prácticamente con rumbo a finalizar este año, aunque faltan todavía muchas cosas, pero de verdad es un verdadero placer estar nuevamente aquí con ustedes, de platicar con ustedes. A mí me da mucho gusto de verdad hacerlo. Mire, como siempre, transmitimos de este programa desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, con todo el gusto, amigos, de estar aquí con ustedes. ¿Qué temas hay que platicar? ¿Qué temas hay que ver el día de hoy? Bueno,
Ya escuchó usted en la introducción de este programa lo que dice Andrés Manuel López Obrador, la noticia que dio el día de ayer cuando anunció que los asuntos públicos del país no se los puede encargar, o más bien dicho, la economía de nuestro país no se la puede encargar a un economista. Es cosa seria, dice, los asuntos públicos de nuestro país y principalmente el tema de la economía. Ya le platicaré un momentito más. El otro tema tiene que ver con el crecimiento económico en este segundo trimestre del año. Andrés Manuel López Obrador, en esos aires triunfalistas que ha tenido, anunció que creceríamos entre un 3 y un 4%. Estamos muy alejados, e incluso yo creo que este ha sido uno de los años pues más peores de los que hemos vivido. Nuestra economía, si acaso, lo dijo ayer el INEGI, lo dijo el propio presidente hoy en la mañanera, estamos hablando de un crecimiento del Producto Interno Bruto de un 0.1%, contra lo que dicen varios analistas del tema. Digamos que al menos, aunque no es un término que esté pues avalado por los economistas, el término de la recesión económica, al menos ya la libramos. Por ahora se libró una recesión económica que se tiene contemplada cuando se dan 2 trimestres su caída al hilo, es decir, los 2 primeros trimestres, que se cae la producción y que son 2 al hilo o constantes, ¿no? Crecimos un 0.1% contra lo que dicen otros analistas, economistas, financieros, de que se logró nada más únicamente sostener con alfileres nuestra economía. Crecimos, otros lo dicen, a un 0.5%. Ya le platicaré lo que dice un economista muy importante, un economista, un personaje, analista financiero, que conoce mucho de estos temas. Mire, la economía mexicana, repito, libró al menos, así por cosita de nada, una recesión técnica, luego que el Producto Interno Bruto alcanzara una tasa de crecimiento del 0.1% en el segundo trimestre del año, de acuerdo a lo que dijo el INEGI. La estimación arrojó un crecimiento a una tasa de 0.1% para el segundo trimestre de este año frente al lapso de enero-marzo, cuando se registró una contracción de 0.2% según las cifras desestacionalizadas. Bueno, algunos analistas y bancos como JP Morgan preveían lo que se conoce como una recesión técnica, es decir, una contracción del Producto Interno Bruto por 2 trimestres consecutivos. Al menos con los datos oportunos de este miércoles, ese fantasma no se materializó. Con pues esta recesión que pues prácticamente ya se tenía prevista, 2 trimestres de forma consecutiva. Esto, la verdad, a pesar de todo esto, hay muchas voces que no se convencen de la forma en cómo está manejando la economía el presidente. Amanecimos con una buena noticia, había dicho el presidente, como si esto fuera lo más maravilloso del mundo, y ciertamente lo es, pero está muy lejos de lo que realmente se tiene contemplado o se tenía contemplado para este país. Hay muchas cosas que decir. Por ejemplo, la economía mexicana, dice Pedro Tello, un analista financiero, economista, la economía mexicana, su desaceleración, su recesión o estancamiento. El analista Pedro Tello habló precisamente de este tema y dijo que a pesar de que la economía mexicana pudo librar
esta recesión técnica que no está en el diccionario de los economistas, todo el mundo pensaba que la producción industrial iba a registrar números rojos. Es cierto, a pesar de esto yo creo que se mantuvo, ¿no? Está sostenida con alfileres, y dijo que es importante evitar triunfalismos, las balandronadas que hace Andrés Manuel López Obrador, que vamos muy bien, que los conservadores, que los fifís, que aquellos que están en contra no se salieron con la suya. No deseamos que al país le vaya mal, porque a todos nos va a ir mal. O sea, no deseamos eso, pero tampoco deseamos o tampoco queremos a un presidente que se conforme o que aplauda el escaso crecimiento en nuestro país. Ese es el punto, ¿no? Bueno, es importante, dijo Pedro Tello, es importante evitar triunfalismos. La economía está más cerca del estancamiento que del avance de la producción de bienes y servicios. Y el analista dice que él sigue con la idea de que al menos en este año vamos a crecer un 0.5%. Es lo que señala Pedro Tello en su análisis de este tema. Ahora bien, ¿qué es una recesión en sí, ¿no? ¿A qué términos se refiere este tipo de recesión? Bueno, la recesión, lo han dicho muchos economistas, que tiene que ver precisamente cuando en 2 trimestres no se alcanza un crecimiento económico, o al revés, más bien dicho, cuando nuestra economía en lugar de crecer pues se mantiene pues prácticamente a la baja, el Producto Interno Bruto pues no crece, y desde luego cuando esto sucede en 2 periodos consecutivos, bueno, se podría entender que estamos en una recesión técnica, aunque este término, le digo, no está avalado. Esta definición rigurosa no es fácilmente pues comprensible. Involucra una caída generalizada de la producción, el empleo y las ventas. Se ha hablado de esta recesión y lo explica muy bien Enrique Quintana. Pues él escribe en El Financiero. Enrique Quintana dice que esto se da recesión cuando se suceden 2 caídas del Producto Interno Bruto a tasa trimestral, es decir, al estilo de medir de Estados Unidos. Bueno, en términos de mercadotecnia, para los avisos de los intermediarios a sus clientes es muy atractivo hablar de recesión con apellido, dice Enrique Quintana. Es decir, como no es una recesión aceptada oficialmente, se habla de recesión técnica. Al margen del resultado anunciado el día de hoy, seguramente usted lo escuchó también al presidente, lo cierto es que para todo fin práctico la economía mexicana, nuestra economía, se encuentra estancada. Y basta nada más ver y observar que lo que está sucediendo con su dinero, más allá de que digan que creció la economía, que no creció, etcétera, etcétera, que impacta en su dinero, lo cierto es que el dinero que usted tiene el día de hoy le alcanza mucho menos para poder adquirir todos esos insumos que necesita para su hogar. Los salarios siguen estancados también, y esto, la verdad, pues impacta mucho en los bolsillos. Es lo que dice el señor Quintana, lo que vimos el día de hoy, de que la economía, el Producto Interno Bruto, pues alcanzamos un crecimiento del 0,1%. Es lo que hoy se está hablando. La cifra oportuna del Producto Interno Bruto para el segundo trimestre del año. Y es que
el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha salido con cada sacada que la verdad genera mucha desconfianza en la forma en cómo ha manejado la economía, pese a los llamados que han hecho diversas calificadoras con el plan de desarrollo de petróleo, plan de negocios de petróleos mexicanos, algunos otros temas muy importantes con el gasto público que no se ha puesto en marcha, el gasto público, el dinero que tiene el Poder Ejecutivo, el presidente de la República para obra pública, no se ha llevado a cabo, el dinero lo tienen guardado. ¿Dónde se refleja más todo esto? Pues en la generación de empleos, en la construcción, en la industria de la construcción. Y el presidente, quién sabe qué tema o cómo entienda la economía, porque ya ve usted que acaba de decir que pues prácticamente eso de dejar la economía en los economistas, pues la verdad que no puede ser. Entonces, ¿a quién se le deja la economía? Pues a un economista, ¿no? Ni modo que se lo encarguemos que al esquitero, al que vende las nieves, ¿a quién se la vamos a encargar? Y luego dice, por ejemplo, que tampoco se puede dejar la seguridad y la paz a este país en manos de un militar. Y luego, pues entonces, ¿para qué creó la Guardia Nacional? Al frente está un militar. Son muchas incongruencias de las que maneja Andrés Manuel López Obrador que vienen afectando realmente el rumbo de esta nación. La economía atraviesa un momento muy difícil. Se prevé, por ejemplo, el consenso de Bloomberg indica que será una caída trimestral de 0.2% respecto al primer trimestre. No fue así, ya lo vimos. Se acumularían, si hubiese sido el pronóstico de Enrique Quintana, se acumularían 2 trimestres a la baja. Los datos que tenemos, él tenía su informe, ¿no? Y como lo veíamos, pareciera ser que iba a haber una caída trimestral. Sin embargo, el INEGI sacó cuentas, sacó números y dijo que alcanzamos un crecimiento del 0.1%. No es la gran cosa. Se ve reflejado en la generación de empleos, se ve reflejado en que no alcanza el dinero. Quienes nos dedicamos a los medios de comunicación vemos que los que tienen negocios no quieren invertirle, y se da cuenta uno en muchas situaciones, porque vas al mercado, el que vende mariscos, el que vende comida, las cosas están más caras, ya no le alcanza el dinero, tiene que subir el costo de sus alimentos, y usted llega con el mismo dinero que hayan venido ganando, pues entonces resulta que la gente ya no va a comer al restaurante, la gente ya no sale a divertirse. Son muchas cosas, digo, independientemente de la inseguridad, que al menos acá por el sur de verdad está muy terrible. Pero lo que en sí le quiero decir es que este crecimiento muy raquítico, que no debería de ser pues aplaudido por el presidente de la República, más bien debería de estar preocupado porque los números no le han cuadrado, pues esto la verdad debería de ponernos a pensar si realmente hemos escogido o hemos votado por el presidente a la medida de las necesidades de este país. Eso es lo que deberíamos de analizar. Así están las cosas. 2 trimestres a la baja, ya no se dio. Entonces sí hablaríamos de una recesión técnica. Ya no se pudo pues hablar de una recesión, toda vez que, le vuelvo a repetir, contra los pronósticos, la economía, el Producto Interno Bruto creció un 0.1%, pues esto rompió la cadena del trimestre anterior, donde prácticamente pues nos habíamos estancado, no habíamos crecido. Ahora lo logramos en un 0.1%. Así que pues no debemos cantar victoria y no debemos estar pues con esas balandronadas que tiene el presidente de la República, de esas fanfarronadas, creyendo que ha hecho la gran labor. La economía debe de estar en manos de un economista, la seguridad en manos de la Guardia Nacional, que es la que él acaba de crear. Se contradice mucho porque acaba de decir pues que
ni modo que la seguridad la ponga en manos de un militar. Pues la seguridad de nuestro país va a estar en manos de los militares, hombre, caray. O a menos que no comprendamos bien lo que quiso decir, porque entonces ¿para qué creó la Guardia Nacional? Y hay otro tema muy importante que yo les quiero comentar. Se trata de el asunto que tiene que ver con varios secretarios de la administración anterior, porque déjenme decirle que este también es un tema del presidente de la República, del combate a la corrupción, y digo, está bien, ¿no? Porque al final de cuentas esto sienta un precedente de que los actuales funcionarios de Morena deben de atenerse a las consecuencias de los errores que están cometiendo como gobernadores, como presidentes municipales, que pongan sus barbas a remojar. Mire, Rosario Robles con la estafa maestra, Emilio Lozoya con el caso Odebrecht y lo de agronitrogenados y lo de Fertinal. Tenemos a Carlos Romero de Champ con lo de la corrupción dentro del sindicato petrolero. Tenemos a Juan Collado con lo de la financiera Libertad. Y tenemos a Pedro Joaquín Caldwell con los contratos de exploración y explotación de recursos a partir de la reforma energética, aunque a él no lo han mencionado. Pero tenemos a varios funcionarios en este momento que están siendo señalados, incluso el propio presidente de la República, señalados de actos de corrupción. Lo que pueda suceder de aquí en adelante tiene que sentar un precedente para que se analice y se piense muy bien antes de cometer algún acto de corrupción. Que los presidentes municipales hagan bien las cuentas, que los presidentes municipales no caigan en irregularidades, porque más allá de que sean gobierno a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local, esto no les va a permitir impunidad, porque es lo que se está combatiendo el día de hoy. Y es cierto, el combate a la corrupción debe de darse frontalmente, pero esto también es muy importante que no sirva como distractor de algunas otras cuestiones. Mire, y se lo voy a decir por qué. El caso de Rosario Robles, en lo de la estafa maestra, salió precisamente cuando en Tabasco se ha aprobado la famosa ley Garrote, que se ha tipificado como un delito para todos aquellos que impidan o chantajeen al gobierno con lo que tiene que ver en lo de la obra pública. Aquellos que marchan y se manifiestan pueden ser reprimidos. Pero espéreme, porque antes de esto se habla, y es que mire, en política no hay casualidades. Usted recordará hace poco de lo de Juan Collado. Juan Collado fue detenido precisamente cuando Carlos Ursúa, ex secretario de Hacienda, renunciaba a dicha secretaría. Juan Collado, abogado de Carlos Romero de Champ, presuntamente testaferro o prestanombre de Enrique Peña Nieto y de otros tantos exfuncionarios de alto nivel, hace unos días salió que había movido, si no mal recuerdo, 120 millones de dólares hacia el país de Andorra, un país que está entre Francia y España, paraíso fiscal, que al final Enrique Peña Nieto, su propio gobierno, lo exoneró, diciendo que él había obtenido su dinero lícitamente. Bueno, pero el caso que le quiero comentar es que precisamente cuando Carlos Ursúa renuncia a la Secretaría de Hacienda, se da la detención de Juan Collado. Este abogado, casado con una actriz, Yadira Carrillo, que tenía días de haber realizado la boda de su hija, en donde acudieron ministros de la Suprema Corte de Justicia, gobernadores, líderes sindicales,
diputados, senadores, un sinfín de gente del más alto nivel, donde tuvo como invitado para ambientar la fiesta nada más y nada menos que a Julio Iglesias. Escuchó usted muy bien, ¿verdad? Julio Iglesias. Él estuvo en la boda precisamente de Juan Collado, de la boda de la hija de Juan Collado. Entonces, lo que le quiero decir es lo siguiente. Resulta que ahora, pues, Rosario Robles está siendo citada a declarar ante la Fiscalía General de la República acerca de lo de la estafa maestra. Entre 2013 y 2016, al menos 11 dependencias del gobierno federal presuntamente desviaron recursos públicos hasta a través del esquema de la estafa maestra. Pero hasta el momento, la Fiscalía General de la República solo ha procedido contra Rosario Robles, enemiga pública número 1 de Andrés Manuel López Obrador. Hay que decirlo también. Rosario Robles fue jefa de gobierno del ex Distrito Federal, precisamente cuando sustituye a Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato presidencial. Rosario Robles estuvo pues enfrentada a Andrés Manuel López Obrador rumbo a la gubernatura de la Ciudad de México, a la regencia o jefe de gobierno de la Ciudad de México, hoy Ciudad de México. Y Rosario Robles sufrió persecución política de Andrés Manuel López Obrador en su momento, pero déjeme decirle que hay un viejo enfrentamiento entre ellos cuando René Bejarano, el que hoy dirige los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador, fue cachado, el señor de las ligas, cuando Carlos Ahumada, amante en su momento de la señora Rosario Robles, fue cachado recibiendo dinero de este empresario. Fue un duro golpe para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y esto que hoy vemos nuevamente pareciera ser que es cobrar venganza en contra de ella. No estamos diciendo que sea inocente, lo sabremos más adelante, pero le ponía yo en antecedente esto para que usted supiera. Rosario Robles tuvo una relación sentimental con el señor Carlos Ahumada, un empresario, dueño en su momento del equipo Leones, argentino. Sacó un libro que se llama Derecho de Réplica, donde señala muchas cosas también ahí, pero lo que le quiero decir es que el golpe que le dieron a Andrés Manuel López Obrador a través de René Bejarano fue orquestado, se dice, por la propia señora Rosario Robles y Carlos Ahumada, y detrás de ellos estaba Carlos Salinas de Gortari. Bueno, se lo ponía en contexto. Hoy Rosario Robles nuevamente está siendo señalada de haber desviado recursos tanto de la Secretaría de Desarrollo Social como de la Secretaría de la SEDATU, que era la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano. Bueno, Rosario Robles hasta este momento ha sido la única que está siendo señalada por la Fiscalía General de la República. Rosario Robles encabezó la Sedesol y la Sedatu, mientras que el resto de extitulares permanecen libres de cualquier acusación. Ya supimos por ahí que el señor Cebadúa, quien era, creo, el encargado o oficial mayor de la Sedesol y de la Sedatu en el gobierno o en la secretaría que encabezó Rosario Robles, también está siendo acusado. Ojalá por ahí tengamos la información. Pero el señor Cebadúa también está siendo señalado. Fue gente de mucha confianza de Rosario Robles. Bueno,
Aunque la estafa maestra también ocurrió en Banobras, encabezado en 2013 por Alfredo del Mazo, actual gobernador del Estado de México, en Pemex con Emilio Lozoya, exdirector de esa paraestatal, en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte con Gerardo Ruiz Esparza o en el ISSSTE con José Reyes Baeza, los únicos que enfrentan proceso penal son Rosario Robles y su equipo. Por este mecanismo de desvío, la Auditoría Superior de la Federación ha hecho 32 denuncias penales entre 2015 y 2019, concentrándose en Sedesol y Sedatu con 23 procedimientos, en las que se incluyen también a 14 universidades públicas con las que dichas secretarías hicieron convenios. Bueno, Rosario Robles ha dicho que con respecto a esto, ella únicamente se encargaba de transferir los recursos a como ellos los destinaran, a como con facturas se demostraran los servicios que se hicieran, no era competencia de ella. Esa es la forma de respuesta que ha dado, porque ella dice que no podía vigilar que las universidades efectivamente le realizaran los servicios que solicitaban. Las universidades le pedían dinero a través de un, proyectos a la Secretaría de Desarrollo Social o a la Sedatu, se aprobaban y ya era responsabilidad de las universidades que los servicios públicos que licitaban pues se cumplieran o se otorgaran, ¿no? O que cumplieran con las medidas fiscales. Es lo que ha dicho Rosario Robles. Bueno, le repito, ahí también está metido la Zagarpa, el ISSSTE, Pemex, Comunicaciones y Transportes, Fobiste, en fin, Diconsa con agua. Hay muchas dependencias que están metidas en todo esto de la estafa maestra. En las recientes denuncias penales interpuestas por la auditoría, apenas el 5 de julio, se sumaron ya a estas oficinas que tienen problemas con el desvío de recursos, se sumaron con Agua y Diconsa, también a la Universidad de Salamanca, aunque no contra la Zagarpa, dependencia con la que la institución hizo convenios y donde los recursos públicos también se perdieron en empresas irregulares, es decir, el esquema de la estafa maestra. Son convenios, le daban el dinero, licitaban, la forma en cómo licitaban, quién sabe cómo lo hacían. El caso es que la auditoría detectó que los servicios que licitaron, de las obras que pidieron a las empresas que las iban a hacer, pues tal parece que no cumplieron. Y esto es una estafa maestra. Así se tiene documentado. Hay una investigación. Dicho mecanismo fue revelado en una investigación periodística realizada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, en la que se documentó que 11 dependencias del gobierno federal hicieron convenios con universidades, con 8 universidades públicas para hacer servicios, pero estas subcontrataron. Entregan un contrato a una empresa y esa empresa contrata a otra. Subcontrataron a empresas que resultaron ilegales y por tanto más de 3,000 millones de recursos públicos desaparecieron. Y al mismo tiempo en que se señala a Rosario Robles y a otros funcionarios en lo de la estafa maestra, en Tabasco se aprobaba la ley Garrote. Por eso le decía yo hace un momentito que no vaya a ser que este también sea otro caso distractor, el caso de Rosario Robles, ¿no? Porque ya sucedió con la presión de Juan Collado cuando Carlos Ursúa renuncia a la Secretaría de Hacienda. Y ahora no vaya a ser que la aprobación que ha tenido un gran rechazo del estado de la población del estado de Tabasco, un rechazo generalizado que busca pues tipificar, o más bien dicho, ya lo avalaron, ya es un delito, lo de las protestas,
lo de las manifestaciones, aunque la han querido disfrazar diciendo que lo único que se busca es no permitir el chantaje, precisamente con lo de la obra pública, cuando se tiene en puerta lo de la construcción de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, en donde precisamente el Congreso avaló la hoy llamada Ley Garrote. Bueno, podría ser casualidad, podría ser coincidencia, pero cada vez que en lo que va de este sexenio se da a conocer ocurre un suceso impactante de opinión pública nacional e internacional, de inmediato surge otro para distraer la atención, y hoy por hoy, tras la aprobación en el Congreso de la llamada Ley Garrote, el Congreso de Tabasco, se revivió repentinamente el caso de Rosario Robles. Por eso le decía yo esto, ex secretaria de Sedesol y de Sedatu en el sexenio pasado, como presunta responsable, está citada para el 8 de agosto a la Fiscalía General de la República, como presunta responsable de la estafa maestra y el desvío de casi 6,000 millones de pesos. En política no hay casualidades, ya lo vimos con Juan Collado y lo hemos visto infinidad de veces. Por eso se dice que en nuestro país pan y circo, para distraer, ¿no? Bueno, la gravedad, no obstante la gravedad de este caso, puesto al descubierto por una investigación periodística difundida, ya se lo acabo de decir, Animal Político y de Mexicanos contra la Corrupción, una investigación periodística, fue difundida en el 2017 y hasta premiada internacionalmente, quedó pendiente desde entonces. Y ahora, de pronto, cuando en la entidad natal del presidente López Obrador se origina una sonora protesta y rechazo ciudadano por imponer cárcel a quien impida obras públicas o privadas, lo que más parece encaminado a la refinería de Dos Bocas, surge precisamente el caso de Rosario Robles. Dirigentes y legisladores de oposición y varias organizaciones civiles y de la sociedad en Tabasco anunciaron que presentarán acciones de inconstitucionalidad contra las modificaciones al Código Penal del Estado aprobadas por la mayoría morenista en el Congreso local, que imponen penas hasta de 13 años de cárcel a quien impida la construcción de obras públicas y privadas. Ante estas reacciones contra la llamada Ley Garrote, el gobernador Augusto López, de Morena, por cierto, negó que sea para castigar a quienes se manifiesten y protesten en vías públicas, sino para sancionar a integrantes y líderes de agrupaciones sindicales que de tiempo atrás extorsionan y frenan esos proyectos. Sin embargo, legisladores de oposición y representantes de distintos sectores coinciden en que lo que se pretende con estas modificaciones es impedir que se organicen protestas contra la construcción de la refinería de Pemex en Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco. Y eso es lo que se tiene ahí, y surge lo de Rosario Robles. Yo se lo dejo a su criterio, yo se lo dejo a su análisis, usted saque la mejor conclusión. La verdad la tiene usted. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente, no se vayan. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, el secretario general de gobierno, este señor que tenemos como secretario general de gobierno, Eric Patrocinio Burgos Cisneros, pues viene haciendo el coraje de su vida, mientras otros, la verdad, se la pasan a todo dar en otro lugar, disfrutando de la playa, ¿no? Bola 8, mejor conocido como Eric Cisneros, denuncia a Jorge Winkler por ocultar órdenes de aprehensión. Dice don Eric Cisneros: esta es la clase del fiscal que tenemos, por eso estamos pidiendo a la Fiscalía General de la República que haga una investigación, a fin de que solicite al Poder Judicial del Estado de Veracruz revisar cuántas órdenes fueron solicitadas por la Fiscalía a cargo de Jorge Winkler, la fecha en que fueron concedidas por un juez y si han sido o no reportadas a Plataforma México. Cisneros Burgos señaló que están siguiendo los canales institucionales para que las autoridades federales determinen si hay o no comisión de delitos. Y resulta que precisamente esto sale cuando hace unos días Jorge Winkler también citó a declarar al propio gobernador del estado, Cuitláhuac García, sin importarle que el gobernador pues también tiene fuero y que pues no está obligado a comparecer. El caso es que este enredo entre el gobernador, el secretario de gobierno y el fiscal general en nada ayuda a Veracruz. Tampoco la llegada de Andrés Manuel López Obrador puede ocultar la ineptitud de un gobernador como Cuitláhuac García, también hay que decirlo. Son muchas ocasiones en que el presidente López Obrador ha venido a Veracruz, si no mal recuerdo serán que unas 6, 7, 8 veces. 8 veces aproximadamente ha venido a Veracruz, pero en nada ha ayudado el que venga a tratar de inyectarle o de darle oxígeno al gobierno de Cuitláhuac García, cuando es un gobernador que no le entiende a la política, cuando es un gobernador que no se coordina con la Fiscalía General, no se coordina ni con su propia Secretaría de Gobierno o de Seguridad Pública, y esto pues ha venido afectando el funcionamiento de las distintas dependencias de seguridad. Ojalá y Cuitláhuac García entienda que es muy importante que se coordine con la Fiscalía General del Estado, que son otros tiempos y que es necesario que él como gobernador, como jefe político del estado de Veracruz, comprenda que los veracruzanos no nos importan los dimes y diretes que traigan, siempre y cuando hubiese resultados, pero desgraciadamente tampoco lo hay. Y esto, la verdad, es lo preocupante de lo que sucede aquí en el estado. Son muchas las llegadas del señor presidente de la República y hasta el día de hoy don Cuitláhuac García parece ser que todavía no le cae el 20, que es el gobernador del estado. Y para desgracia tampoco le ayuda mucho el secretario general de gobierno, Eric Cisneros, en tratar de armonizar, de conciliar, de negociar con quien tenga que hacerlo para encontrar el rumbo que tanto demanda el estado de Veracruz. Ahora, le repito, denuncian a Jorge Winkler por ocultar órdenes de aprehensión. Acompañado de Hugo Gutiérrez Maldonado, interpuso una segunda denuncia en contra del fiscal general del estado ante la Fiscalía General de la República, precisamente en esta delegación que está aquí en Veracruz, por la presunta dilación de la justicia y ocultar órdenes de aprehensión giradas por el Poder Judicial contra supuestos criminales. Dice Eric Cisneros que se tienen indicios
de que Winkler no solamente ocultó más de 150 órdenes de aprehensión durante el 2017 y 2018, sino que se presume que durante este año tiene alrededor de 100. Y para colmo, dice don Eric Cisneros, Jorge Winkler vacaciona allá en Alemania mientras el Estado se convulsiona por la enorme inseguridad que existe. Es lo que dice don Eric Cisneros, está que echa chispas porque él no se puede ir de vacaciones y don Jorge Winkler allá anda haciendo sus paellas, que es muy experto en hacer paellas don Jorge Winkler, allá por Alemania, donde seguramente a lo mejor por ahí saludó a don Emilio Lozoya, que anda ya también de refugiado, o a lo mejor por ahí saludó a la mamá, a doña Hilda Austin, que anda allá en Alemania, está detenida en Alemania. No podrá ser detenida aquí en México porque tiene una orden tiene un amparo contra cualquier orden de aprehensión, pero don Jorge Winkler seguramente algo por allá se está cocinando y a lo mejor no es una paella de las que sabe hacer muy bien el fiscal general del estado, Jorge Winkler. Y bueno, la verdad es que Veracruz está hecho un verdadero regadero de índices delictivos que siguen a la alza. 140 feminicidios en Veracruz y el fiscal general Jorge Winkler tomó vacaciones en Vancouver, perdón, me equivoqué hace ratito, no es en Alemania, en Vancouver, Canadá. Ya hasta lo estaba yo mandando a saludar allá con don Emilio Lozoya, o quién sabe, ¿no? Porque han dicho que Emilio Lozoya está en Alemania, pero también se dice que Canadá es un país que se presta a evitar cualquier extradición, e incluso don Emilio Lozoya tiene relaciones internacionales muy importantes, y el señor presidente de allá de Canadá, ¿qué tal? Y le dio por ahí chancecito de ocultarse, no lo dude usted, pero el caso es que don Jorge Winkler está allá en Vancouver, Canadá, no en Alemania, como le acabo de comentar un momentito, y pues a lo mejor igual y también por ahí se trae algún asunto con algún personaje, don Jorge Winkler, que usted recordará que en la época de Miguel Ángel Yunes Linares, se había dicho que a Moisés Mansur Cisneros, el propio exgobernador Miguel Ángel Yunes, había acudido a platicar con él precisamente allá en Canadá, y ahora resulta que Jorge Winkler está en Canadá. Entonces, digo, en esto de la política no hay casualidades, para que usted analice muy bien. Jorge Winkler vacaciona en Canadá, mientras aquí en el estado hay 140 feminicidios. Eso es ser muy irresponsable, dijo don Eric Cisneros. Expuso el secretario general de gobierno que el gobierno del estado no puede coordinarse con un funcionario que se olvida de sus funciones, incluso ante la presencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero no se puede coordinar, no porque se haya ido de vacaciones, y no estamos defendiendo a nadie, pero cuando ha estado aquí Jorge Winkler no lo dejan entrar ni a las mesas de seguridad. Así que don Eric Cisneros no nos venga con esto, no al menos a nosotros, que somos medios de comunicación y que estamos al tanto de lo que está sucediendo. No dejan entrar a Jorge Winkler por órdenes del gobernador del estado a las mesas de seguridad. No se puede coordinar usted con él el día de hoy, no porque esté de vacaciones, sino porque simple y sencillamente son instrucciones del gobernador de no coordinarse con Jorge Winkler ni dejarlo pasar a las mesas de seguridad. Ustedes lo saben, no nos hagamos. Bueno, pero sí, en parte tiene razón. El Estado está de cabeza en materia de feminicidios, ocupamos el primer lugar, y don Jorge Winkler anda vacacionando allá en Vancouver, Canadá. Bueno, la verdad que está terrible así, anda surfeando por ahí don Jorge Winkler, anda ahí dando sus vueltecitas en bicicleta. Eso dijo don Eric Cisneros, a lo mejor lo tiene bien vigilado, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver qué más viene de todo esto, porque a Jorge Winkler lo han acusado de todo, hasta de participar en el reparto de los bienes de exfuncionarios duartistas. Y dice don Eric Cisneros que ya está lista la lista y que será en unos días cuando se interponga de manera formal una denuncia en contra del fiscal general del estado, Jorge Winkler. Es lo que dice don Eric Cisneros. Bueno, hablando de otro tema, se piensa reestructurar la deuda del estado de Veracruz. ¿Usted recuerda que Cuitláhuac García dijo que no iba a recurrir a eso? ¿Que no iba a reestructurar la deuda? Bueno, pues sí. El secretario de Finanzas dijo que a propósito de la reestructuración y de la recesión que se puede vivir, dice que señaló don José Luis Lima Franco, señaló que la recesión pronosticada por expertos y organismos internacionales para el país podría convenir al proceso de reestructuración de la deuda pública del Estado en caso de que ocurra. Ese escenario nos conviene porque obviamente los capitales estarían buscando lugares en donde puedan obtener intereses por su capital sin riesgo. En este caso, al ser un gobierno del Estado el que garantiza sus ingresos, con participaciones no tendría ningún riesgo. Es lo que dice don José Luis Lima Franco. Pasamos de 41,000 millones y tantos que tenemos de deuda pública a 43,000, casi 43,000 millones de pesos, algo así como un costo de reestructuración como de una diferencia como de unos 3,000 millones de pesos que dicen se pueden ocupar para otra cosa porque se estaría ahorrando muchísimo dinero. Es lo que dice José Luis Lima Franco, el secretario de Finanzas. La reestructuración de la deuda podría costar casi 3,000 millones de pesos. Pasaríamos de 41,000 millones a 43,000 y tantos millones. Son como 2,900 y tanto, casi 3,000 millones de pesos se dio a conocer. Y bueno, esto también se podría utilizar para otras cosas. Es un ahorro, ¿no? Bueno, es lo que se dice. Hacemos una breve pausa, la última, regresamos y nos vamos. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en la parte final de nuestro programa. Oigan, la grave crisis económica del país afecta a todos. Ciertamente no estamos en una recesión, pero ya lo dijimos hace un rato, tampoco hemos crecido como debiera de ser. Crecer un 0.1% del Producto Interno Bruto, pues prácticamente es nada, ¿no? Ya dijimos que las fanfarronadas del presidente de la República, pues no ayudan tampoco en nada. O sea, no se puede aplaudir ni decir, qué maravilla, crecimos el 0.1%. Esto, la verdad, es algo, es nada, pues, es nada. Esta situación afecta a todos. Los padres de familia, que dentro de poco van a ir a inscribir o están inscribiendo a sus hijos para el retorno a clases, pues será un duro golpe a la economía porque no hay empleos. Y a ver cómo le hace. Pero cuando esto sucede, las casas de empeño se vuelven la salvación para las familias, aunque tengan que empeñar la televisión, el reloj, el estéreo, el teléfono, la joya, el pulso, la cadena, lo que usted quiera, la lavadora, la licuadora, la plancha, el taladro, el martillo, la computadora, lo que usted quiera. La casa de empeño te recibe todo, hasta una guitarra. Se acude a empeñar las cosas de valor para poder pagar todos los gastos que implican las inscripciones de los hijos. Padres de familia, de forma anticipada, se están preparando para cubrir los gastos de regreso a las casas, convertido prácticamente en la de los padres de familia que acuden a dejar en garantía sus artículos de valor. Usted lo va a ver, es terrible, es difícil, es lamentable que tengamos que ver a los padres de familia yendo a empeñar todo lo que se pueda para darle estudios a nuestros hijos, para que salgan adelante, y en muchos casos pues son un gran orgullo cuando consiguen realmente los objetivos, le dan la satisfacción a sus padres de que obtienen medallas o que, por ejemplo, reconocimientos. Nos da mucho gusto eso. Como también nos da mucho gusto lo que sucedió con el joven Héctor Yair Jiménez García, estudiante del Colegio de Bachilleres número 18 de aquí de Coatzacoalcos, quien fue a participar en la 51 Olimpiada de Química allá en París, Francia, y estuvo entre los veracruzanos laureados en química y aritmética. Héctor Yair Jiménez García obtuvo medalla de bronce y eso la verdad es un orgullo decirlo. Él es estudiante de aquí de Coatzacoalcos, es un orgullo decirlo. Medalla de bronce en la 51 Olimpiada Internacional de Química que se realizó en París. Así que este joven, el joven veracruzano, junto con otros dos estudiantes de Jalisco y Chihuahua, se enfrentaron a los mejores alumnos de química de 80 países. El logro de este estudiante originario del municipio de Minatitlán, pero estudiante de aquí de Coatzacoalcos, ha desencadenado una serie de felicitaciones de diversos sectores. Él ha recibido muchas felicitaciones por su enorme dedicación y empeño que tuvo en esta participación que realizó allá en París, Francia. Aquí en Coatzacoalcos, la síndica municipal del ayuntamiento, la maestra Yasmín Martínez Irigoyen, tuvo la oportunidad, nos enteramos, de que lo recibió antes de partir a París, Francia. Este joven Héctor Yair le expuso la problemática que enfrentaba para poder viajar hacia ese país. La maestra Yasmín Martínez Irigoyen, síndica del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, pues no dudó en brindarle todo su apoyo para que el sueño de este joven no se truncara, para que el sueño de este joven se realizara.
Y bueno, Héctor Yair le expuso a la maestra su dificultad para ir. La maestra Yasmín Martínez Irigoyen, nos enteramos posteriormente a través de un comunicado que buscó la forma, puso su granito de arena para que este joven Héctor Yair Jiménez García viajara a París, Francia, donde orgullosamente nos representó a todos los veracruzanos y en donde ha regresado con una medalla de bronce, un tercer lugar. Este logro del estudiante originario de Minatitlán ha despertado una serie de felicitaciones por diversos actores políticos que, la verdad, hay que decirlo, en este caso, al menos aquí en Coatzacoalcos, la síndica del ayuntamiento, Yasmín Martínez Irigoyen, le brindó toda su ayuda. La verdad, esto también hay que decirlo, es bueno cuando el funcionario público pone algo de su parte para que los sueños de los jóvenes se concreten, y sobre todo cuando vemos a un joven talentoso, a un joven dedicado, a un joven inteligente, a una persona que pues tener un lugar, un tercer lugar en la Olimpiada de Química en París, Francia, donde se enfrenta a los mejores del mundo, pues la verdad hay que reconocerlo. No es tan sencillo, es algo de verdad complicado, te enfrentas a los mejores del mundo y pues hay que decirlo, hay que destacarlo. El logro de Héctor Yair, la verdad nos da muchísimo gusto que haya sucedido así y de que nos haya representado y nos haya traído un gran lugar en esta competencia a nivel internacional. Medalla de bronce, tercer lugar, bien por la maestra Yasmín Martínez Irigoyen, que le brinde el apoyo a los jóvenes destacados como Héctor Yair Jiménez García, a quien vemos en esta foto donde está acompañado de sus padres. Así que enhorabuena, felicitaciones a Héctor Yair Jiménez García. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado. Nos vamos a ver aquí en la siguiente emisión. Que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.